Jackson McAllister siempre había odiado el viento del desierto. Era su tercera misión en 2 años. Ya se había acostumbrado al calor abrasador y a la arena que se colaba por cada costura del equipo, pero el viento, seco, constante, seguía irritando su piel. Un recordatorio de aquel paisaje ajeno. Esa tarde caminó desde la tienda de comunicaciones hacia la pequeña cafetería improvisada en la base. El aire aún estaba denso por el calor del día. Dentro, la luz fluorescente caía sobre mesas de metal desgastadas, muy distinta de la luz cálida de su sala, donde solía descansar en su viejo sofá de cuero. El olor a café rancio y productos de limpieza llenó sus fosas nasales, tan diferente al aroma de los pasteles de Tamara o el césped recién cortado de su jardín suburbano. Sí, murmuró para sí, una punzada familiar de anhelo oprimiéndole el pecho. Estaré encantado cuando esto termine. Estaba a punto de pedir un café, algo fuerte y solo para combatir la fatiga, cuando su teléfono satelital vibró insistentemente en su bolsillo. El número era local, con el mismo prefijo de su ciudad natal. Su corazón dio un vuelco leve e incómodo. Tenía 2 hijas, Vanessa y Tori, una esposa, Tamara, y una tranquila calle suburbana que usualmente no causaba problemas sin que él lo supiera con mucha antelación. Contestó rápidamente, un nudo formándose en su estómago. «¿Hola?», dijo, la tensión infiltrándose en su voz, haciéndola sonar forzada incluso para sus propios oídos. «¿Jackson?», llegó un murmullo bajo, vacilante y familiar. «Soy Elijah, el de al lado». Jackson tragó saliva, su garganta repentinamente seca. ¿Por qué lo llamaría Elijah directamente, a su teléfono satelital, a menos que fuera urgente? Imaginó a su vecino, un hombre tranquilo, observador, siempre trasteando en su garaje, poco dado a dramas innecesarios. «Hey, amigo, ¿todo bien?», preguntó Jackson, intentando mantener un tono casual, aunque su mente ya repasaba una docena de escenarios catastróficos. «Aún me quedan 4 semanas aquí». Eso es de lo que quería hablar contigo», dijo Elijah, sonando profundamente incómodo, las palabras casi arrastradas fuera de él. «Mira, Jackson, no haría esto si no pensara que realmente necesitas saberlo. Pero tu esposa, Tamara, está recibiendo gente en casa». Jackson apretó más el teléfono contra su oreja, sus nudillos blancos. Salió de la cafetería improvisada, el ruido y el alboroto abrumadores de repente insoportables. El sol del atardecer en el cielo de Oriente Medio brillaba con un rojo sangre feroz, pero todo lo que veía era el caos arremolinado de esa única y aparentemente inocua declaración. «¿Está recibiendo gente?», repitió Jackson lentamente, cada palabra deliberada, sabiendo a ceniza en su boca. «No puedes llamarme con medias verdades. Estoy a miles de kilómetros de casa. Si algo anda mal, dímelo». Se preparó, imaginando un accidente, un robo, cualquier cosa menos lo que el temblor en la voz de Elijah implicaba. «Hay hombres», dijo Elijah, su voz bajando a un susurro resignado, casi lúgubre. «No es solo uno, hombres distintos, coches distintos, aparecen a todas horas, pero especialmente tarde, y están dentro de tu casa bastante tiempo, Jackson». El corazón de Jackson le martilleaba en el pecho como un pájaro atrapado. Intentó mantener la respiración controlada, intentó centrarse en los detalles como le había enseñado su entrenamiento. «¿Estás seguro? ¿No serán solo amigos, colegas, quizás? ¿Algún primo suyo o algo así?» Se aferraba a un clavo ardiendo, un intento desesperado por encontrar una explicación racional, cualquier explicación que no fuera la que ahora echaba raíces en su mente como una hierba venenosa. «Estoy seguro», replicó Elijah, su voz firme a pesar de su quietud. «Unas cuantas veces los entreví por la ventana cuando las persianas no estaban del todo cerradas. Los vi en el sofá. No parecía una reunión informal. Tengo matrículas, Jackson. Fotos también, de mi cámara de seguridad que cubre parte de tu entrada. Lo siento, Jackson. Eres un tipo demasiado bueno para que me quede callado sobre esto. Llevo semanas luchando con ello». Pasó un momento largo y sofocante en el que el pulso de Jackson rugía en sus oídos,
ahogando los sonidos distantes de la base. El sol rojo se desangraba en el horizonte, pintando el desierto con tonos de fuego y traición. Entonces, dijo en un susurro pétreo, su voz desprovista de toda emoción, «Mándamelo todo». Pasó la noche, una eternidad de insomnio y tortura, examinando las fotos y los cortos videoclips que Elijah le envió por correo electrónico. Reconoció la fachada familiar de su casa, la entrada que había sellado con esmero el verano anterior, el porche donde le había enseñado a Vanessa a atarse los cordones, el gran buzón plateado que había instalado, y allí, en marcado contraste con este telón de fondo de domesticidad, estaban los hombres. Algunos mayores, otros más jóvenes, sus rostros borrosos u oscurecidos por las sombras, pero su presencia innegable. Coches que no reconocía aparcados a horas sospechosas. Marca de tiempo tras marca de tiempo pintando una cronología condenatoria. Varias imágenes, borrosas pero inconfundibles, mostraban a Tamara en la puerta, dejándolos entrar con una sonrisa brillante, casi ansiosa, una sonrisa que no le había visto dirigida a él en lo que parecían siglos. Unas pocas tomas, tomadas a través de persianas entreabiertas desde el ángulo de Elijah, la mostraban inclinándose sobre un extraño en el sofá, su postura íntima, o el brazo de un hombre rodeando casualmente su cintura. Una cercanía tácita y repugnante que le revolvió el estómago a Jackson e hizo que la bilis le subiera a la garganta. Cada imagen era una nueva puñalada, cada videoclip una vuelta de tuerca al cuchillo. A la mañana siguiente, el abrasador viento del desierto se sintió más agudo, más personal, y el aire parecía más difícil de respirar, denso por una traición que lo ahogaba. Le llevó 2 días agónicos conseguir un permiso de emergencia. Dijo que era una crisis familiar. No mentía, aunque mantuvo vaga la naturaleza de la crisis, citando solo asuntos personales urgentes. Su oficial al mando, un hombre severo pero justo, le dio un firme apretón de manos, sus ojos transmitiendo una comprensión silenciosa de problemas no expresados, y le dijo que se encargara de sus asuntos en casa. Jackson empacó su petate con una concentración casi robótica y resuelta, ignorando las preguntas preocupadas de sus compañeros de litera sobre si estaba bien. No lo estaba. Era un cascarón vacío, animado únicamente por una rabia fría y latente y una necesidad desesperada de subir a ese avión. En el largo vuelo de regreso, miró fijamente las luces parpadeantes del techo, el zumbido de los motores, una banda sonora monótona para la caótica película que se reproducía en su mente. Intentó unirlo todo lógicamente, encontrar alguna apariencia de razón en la locura. Tamara, madre de sus 2 preciosas hijas, la mujer que conocía desde hacía 18 años, casado durante 10. Tenía que sentirse sola, seguro, con él tanto tiempo fuera. Lo entendía, de verdad que sí. Él mismo había sentido la persistente soledad, incontables noches en lugares lejanos y peligrosos. Pero múltiples hombres, una y otra vez. ¿Por qué? Se susurró a sí mismo, la palabra un sonido crudo y roto en la penumbra de la cabina. Parecía imposible, una distorsión grotesca de la vida que creía tener, de la mujer que creía conocer. Sin embargo, tenía las pruebas, una caja de Pandora digital quemándole en el bolsillo del teléfono. Cuando aterrizó en Estados Unidos, la humedad familiar de una tarde de finales de primavera, aferrándose a él, su cabeza estaba llena de una mezcla tóxica de ira arremolinada, una angustia profunda y ese borde crudo y dentado de la traición que le hacía querer romper algo, gritar hasta que le ardieran los pulmones. No podía simplemente irrumpir en casa y enfrentarla. Si Tamara era lo suficientemente descarada como para hacer esto bajo su propio techo, con sus hijos potencialmente en la casa, podría mentir para salirse con la suya, manipularlo, volvérselo en su contra si no presentaba pruebas irrefutables, irrefutables. No, se dijo, apretando la mandíbula. Manejaría esto con cuidado, lógicamente. Así se abordaba cualquier misión, reunir inteligencia, planificar y luego atacar. Los arrebatos emocionales eran un lastre. Aparcó su coche de alquiler, un sedán anodino,
en el estacionamiento de un modesto motel a unos 15 minutos de su tranquilo vecindario arbolado. Usó una tarjeta de crédito que ella no conocía, una que guardaba para emergencias. La habitación olía a café rancio, ambientador barato y un leve tufillo a desesperación. El cubrecama floral había visto días mejores, al igual que, pensó sombríamente, su matrimonio. Jackson se sentó en el borde de esa cama llena de bultos, teléfono en mano, repasando una vez más las pruebas de Elijah, cada imagen reavivando el infierno en sus entrañas. Pulsó la pantalla para llamar a Elijah. El teléfono sonó 2 veces, luego una voz, suave y vacilante, respondió. «¿Jackson?», dijo Elijah en voz baja. «Gracias por todo», respondió Jackson, su propia voz ronca. «Estoy aquí, en la ciudad. Aún no voy a mi casa». «Avísame si necesitas algo», dijo Elijah, el alivio inundando su tono. «Me ha estado molestando durante meses, amigo, consumiéndome». Un escalofrío, más frío que cualquier noche del desierto, recorrió la espina dorsal de Jackson. «¿Meses?», repitió, la palabra un susurro hueco. «¿Esto ha estado sucediendo durante meses?». «Solo lo noté consistentemente, el patrón, los últimos 2 meses», aclaró Elijah. «Pero sospecho que más tiempo. Pequeñas cosas, coches que no reconocía tarde en la noche, ese tipo de cosas». No quería sacar conclusiones precipitadas. «Mira, sé que duele. Si quieres que vigile la casa esta noche, lo haré. Puedo enviarte un mensaje si alguien aparece». La mandíbula de Jackson se tensó, un músculo temblando incontrolablemente. «Te lo agradezco». Reunir más pruebas se convirtió en su único objetivo. Esa noche, Jackson aparcó a 2 calles de su propia entrada, apagando el motor, el coche mezclándose con las sombras de un seto descuidado. El reloj del salpicadero marcaba las 10:13 p.m. Se acomodó bajo en el asiento del conductor, el teléfono apoyado en el muslo, la aplicación de la cámara abierta, los ojos fijos en la carretera que llevaba a su casa. Esperó, la adrenalina vibrándole en las venas como un cable pelado, mientras los minutos se convertían en horas, cada tic-tac del reloj una cuenta atrás para algo. A las 11:46 p.m., una camioneta blanca, salpicada de barro y utilitaria, redujo la velocidad frente a su casa. Un hombre alto y corpulento saltó, miró su teléfono, y luego, como si fuera una señal, Tamara abrió la puerta principal, bañada por el cálido resplandor de la luz del porche. Jackson se tensó, la cámara de su teléfono capturando todo a través de la penumbra, aunque hizo zoom lo mejor que pudo, el grano digital haciendo la imagen frustrantemente indistinta, pero las acciones claras. Nunca había visto al hombre. Complexión robusta, hombros anchos, una gorra de béisbol calada. Tamara se inclinó para un abrazo que parecía muy cómodo, demasiado cómodo, pensó Jackson con amargura, una oleada de náuseas invadiéndolo. Los vio desaparecer dentro de la casa. Las luces brillaban detrás de las cortinas corridas, siluetas moviéndose en el interior. Se frotó la barbilla incipiente, obligándose a mantener la calma, a respirar. El primer paso era reunir la mayor cantidad de pruebas visuales posible, no irrumpir y arruinarlo todo con una explosión prematura de rabia. 1 hora después, una eternidad para Jackson, la puerta principal se abrió de nuevo. El hombre salió, ajustándose la camisa, mirando alrededor de la calle oscura con una mirada furtiva, como si buscara observadores, sin sospechar nunca el puesto de observación oculto de Jackson. Luego saltó a su camioneta y se alejó, desapareciendo en la noche. Jackson exhaló un suspiro tembloroso, luego presionó el botón de grabación de su teléfono para detenerla. Otra pieza de evidencia, otro clavo en el ataúd de su matrimonio, junto con las grabaciones anteriores de Elijah y las capturas de pantalla de las matrículas de los hombres. La furia que se gestaba en su interior se sentía como un peso físico en sus entrañas, pesado y corrosivo. La segunda noche, Jackson regresó a su puesto. Sin visitas. Una pizca de esperanza desesperada parpadeó, solo para extinguirse. Quizás ella sabía que él estaba de permiso. Improbable. En la tercera noche, alrededor de la medianoche, un joven, apenas salido de la adolescencia por lo que parecía,
apareció en un hatchback destartalado, con el silenciador traqueteando. Se quedó unas buenas 2 horas. El patrón era consistente. Los hombres aparecían como si fueran invitados por un simple mensaje de texto, entraban discretamente y se iban en las primeras horas de la madrugada. Cada llegada era un nuevo tormento. Jackson documentó meticulosamente todo, su corazón volviéndose más frío, más duro con cada encuentro clandestino que pasaba. Decidió que tenía suficientes pruebas visuales de las llegadas y salidas. Quería audio, algo que confirmara, inequívocamente, que Tamara no solo estaba organizando clubes de lectura nocturnos. Recurrió a un viejo amigo de su departamento de tecnología militar, un aficionado brillante pero excéntrico que jugueteaba con pequeños dispositivos de escucha. «Puedo conseguirte un micrófono oculto», le dijo su amigo Dave, por un teléfono desechable que Jackson había adquirido. «Diminuto, de alta fidelidad, puedes esconderlo en tu propia sala de estar. ¿Estás seguro de esto, Jacko? Porque si ella lo descubre, o si esto sale mal, es una enorme violación de confianza, sin mencionar las áreas grises legales». La voz de Jackson era hueca, desprovista de inflexión. «La confianza ya se ha ido, Dave. Aniquilada». Organizó una entrega discreta en un lugar neutral. Pronto, tuvo un micrófono diminuto, no más grande que la punta de su dedo meñique, y un pequeño receptor. Más tarde, en plena noche, cuando la calle estaba silenciosa y oscura, se coló por la parte trasera de su propia casa, el familiar crujido de la verja, un sonido ensordecedor en la quietud. Encontró la llave de repuesto escondida debajo de una losa suelta junto a la maceta, un lugar que habían acordado hacía años para emergencias. Se sintió surrealista, una parodia grotesca de un regreso a casa, caminar de puntillas por su propia sala de estar como si fuera un intruso. El lugar olía igual, ambientador de canela, un leve y persistente toque del perfume de Tamara. Los juguetes de sus hijos estaban apilados ordenadamente en la esquina, un recordatorio desgarrador y de vivos colores de la inocencia que intentaba proteger, de la normalidad que había sido destrozada. Una oleada de anhelo por esa normalidad, por la vida que creía tener, casi lo puso de rodillas. Apretó los dientes, reprimió la emoción y se concentró. Plantó el micrófono detrás de la consola del televisor, escondido entre el enmarañado nido de cables, su diminuta lente casi invisible. Antes de irse, impulsado por una curiosidad morbosa, abrió la puerta de un armario en el pasillo. Miró el abrigo de Tamara, el que le había comprado para Navidad hacía 2 años, un suave cachemir que ella había adorado. Entonces lo notó. Una chaqueta de hombre grande y oscura, definitivamente no de su talla, arrojada descuidadamente sobre una percha. Reprimió un temblor de furia, se obligó a volver al modo sigiloso y se escabulló tan silenciosamente como había entrado. Pasó la mañana siguiente en una cafetería grasienta, tomando un café tibio, teléfono en mano, escuchando en vivo la señal de audio del micrófono a través de un auricular. Durante horas, la casa estuvo en silencio, salvo por los sonidos distantes de los dibujos animados matutinos. Las niñas. Le dolía el corazón. Luego, alrededor del mediodía, después de suponer que las niñas estaban en la escuela o en la guardería, escuchó la voz de Tamara, brillante y alegre. «Oh, adelante», dijo ella. «¿Quieres algo de beber?» La voz ahogada de un hombre respondió, algo sobre que estaba bien con agua. El corazón de Jackson palpitaba. Subió el volumen, ignorando los huevos revueltos a medio comer que se cuajaban en su plato. Charlaron sobre su semana, el tiempo, cosas mundanas que sonaban completamente ajenas en este contexto. Luego, la conversación se volvió coqueta, su tono cambiando, volviéndose más suave, más sugerente. El micrófono, aunque diminuto, captó lo suficiente. «Te ves increíble», dijo el hombre, su voz más clara ahora, más cerca del dispositivo. Tamara soltó una risita corta y gutural. «Créeme, él no volverá pronto. No es que le importara si lo hiciera, siempre fuera, siempre ocupado. Y yo me siento sola, ¿sabes?» Jackson apretó el teléfono hasta que las esquinas se clavaron en su palma, sus nudillos blancos. Sintió cada palabra como un bisturí, raspando metódicamente cualquier ilusión persistente,
cualquier pizca de duda o esperanza. Unos minutos después, los sonidos distintivos e inconfundibles de besos, roces, la risita suave de Tamara, la respiración intensificada del hombre. Jackson se obligó a seguir escuchando, la mandíbula tan apretada que pensó que se le romperían los dientes. Luego pasos, probablemente hacia el sofá, seguidos de suaves gemidos que reconoció demasiado vívidamente, ahora una banda sonora de su infierno personal. Pulsó detener en la aplicación de grabación, su estómago retorcido en nudos insoportables. Había escuchado suficiente. Era más prueba de la que cualquier tribunal necesitaría, más de lo que su corazón podría soportar. 2 días después, tras organizar meticulosamente sus pruebas, líneas de tiempo, fotos, clips de audio etiquetados y fechados, Jackson entró en la lujosa oficina de Harding & Lowe, abogados. Una recepcionista joven y eficiente reconoció su nombre de su cita y lo acompañó a una oficina revestida de gruesos tomos legales y arte de buen gusto. Una abogada de gafas y elegantemente vestida llamada Simone Harding se levantó para saludarlo, su comportamiento profesional, pero compasivo. «Capitán McAllister», dijo, estrechándole la mano con firmeza. «Por favor, siéntese. Me han dicho que es un asunto familiar delicado». Jackson tragó saliva, el nudo en la garganta dificultándole hablar. Esa es una forma de decirlo. Abrió la carpeta que tenía en el regazo, sacando impresiones de capturas de pantalla, matrículas, fotos de Tamara abrazando a otros hombres, marcas de tiempo meticulosamente anotadas. También tenía una unidad externa con los archivos de audio. Las cejas de Simón se alzaron casi imperceptiblemente mientras las hojeaba, su expresión cuidadosamente neutral. «Es bastante evidencia», comentó suavemente, su mirada encontrándose con la suya. «Quiero solicitar el divorcio, con un daño financiero mínimo para mí», dijo Jackson secamente, su voz plana. «También quiero la custodia exclusiva de mis hijas. No puedo simplemente dejarlas con una madre que cree que está bien traer hombres desconocidos a casa, mientras ellas podrían estar allí. Es imprudente. O peor». Simón respiró lenta y deliberadamente. «Tiene un caso sólido de adulterio, capitán. En muchos estados, incluido el nuestro, el adulterio puede ser un factor significativo en los acuerdos de divorcio, particularmente en la concesión o denegación de la pensión alimenticia, y ciertamente influye en las decisiones de custodia si demuestra peligro o mal juicio con respecto a los hijos. Si tiene pruebas...» «Las tengo», interrumpió, su paciencia agotándose. «Grabaciones, fotos, líneas de tiempo». Ella lo miró, un destello de algo, quizás preocupación, en sus ojos. «De acuerdo, pero déjeme advertirle, no la enfrente físicamente. No haga nada precipitado que pueda socavar su posición. Mantenga la calma. Reúna más pruebas si es necesario, pero discretamente. Procederemos con la presentación. Cuando le notifique, va a ser explosivo, especialmente si no se lo espera». Jackson cerró los ojos brevemente. La imagen de la traición de Tamara, su risa con otro hombre, grabada en su mente. «No se lo esperará», dijo en voz baja, una certeza escalofriante en su tono. «Entonces estaremos preparados», dijo Simón. «También le recomiendo que comience a proteger sus activos financieros inmediatamente. Separe sus cuentas, cambie contraseñas, congele el crédito compartido. A veces, cuando un cónyuge infiel se da cuenta de que se acabó el juego, intenta vaciar cuentas o esconder activos». Jackson asintió bruscamente, sintiendo ya esa familiar resolución de hierro, la concentración distante de un soldado en una misión, apoderándose de él. «Entendido». Preparándose para la confrontación. Durante la semana siguiente, mantuvo su vigilancia silenciosa desde el anonimato estéril del motel. Grabó la llegada y partida de cada nuevo hombre, acumulando un muro de pruebas irrefutable, un sombrío catálogo de la infidelidad de su esposa. También visitó el banco, separando meticulosamente la mayor parte de su dinero en una nueva cuenta solo a su nombre. Congeló las tarjetas de crédito compartidas, asegurándose de que Tamara no pudiera acumular una factura secreta o agotar sus recursos. Cada acción era precisa, calculada,
desprovista de la emoción cruda que hervía justo debajo de la superficie. Una tarde, mientras revisaba sus notas, Elijah le envió un mensaje de texto. «Hey, amigo, esa camioneta negra grande está de vuelta. Cristales tintados. Parece cara». Todo el cuerpo de Jackson se tensó. La camioneta negra había aparecido algunas veces. Su conductor era un tipo de aspecto elegante con ropa de diseñador que emanaba un aura de arrogancia que a Jackson le había disgustado particularmente, por razones que no podía nombrar del todo, quizás porque su arrogante confianza parecía coincidir con la fácil coquetería de Tamara con estos extraños. Con un amargo gesto en la boca, Jackson condujo hasta allí, aparcó en su lugar oculto habitual y comenzó a filmar. Efectivamente, la camioneta negra estaba en la entrada, luces encendidas en la sala de estar. A través de un hueco en las cortinas, vislumbró la silueta del hombre con Tamara, sus brazos alrededor de su cintura, sus cuerpos juntos. En ese momento, Jackson se dio cuenta de que ya no sentía las agudas punzadas de la angustia, solo una necesidad ardiente y consumidora de finalizar esto, de extirpar este cáncer de su vida. Ella había convertido su hogar, el santuario por el que luchaba para proteger, en una especie de pensión informal para sus conquistas, y lo estaba haciendo mientras él arriesgaba su vida por la familia que creía que eran. Ya era suficiente. Después de que el hombre se fue, Jackson hizo llamadas para finalizar todo. Organizó una fecha oficial para entregar los papeles del divorcio, los tenía seguros en su guantera, listos para ser entregados. Comenzó a planificar exactamente cómo enfrentar a Tamara. Una parte de él, el soldado, el marido agraviado, quería una medida no solo de justicia, sino de una venganza visceral y sin filtros. Fantaseaba con escenarios que pusieran a sus amantes de rodillas, que los hicieran enfrentar las consecuencias de sus acciones, que la hicieran a ella enfrentar toda la extensión de su traición. Pero las palabras de advertencia de la abogada resonaban en el fondo de su mente. No hagas nada precipitado. Sin embargo, esa noche, la ira, potente e implacable, no lo dejó dormir. A la mañana siguiente, un sábado, fresco y brillante, Jackson finalmente decidió ir a casa, a plena luz del día. Abrió la puerta principal, el familiar clic del pestillo resonando en el repentino silencio. El suave olor a hogar, canela, un toque de vainilla de un ambientador enchufable y el persistente perfume de Tamara lo invadió. Se sentía dolorosamente familiar y aterradoramente ajeno. La sala de estar estaba ordenada, quizás de forma antinatural, como si Tamara hubiera intentado borrar cualquier evidencia, cualquier olor persistente, del visitante de la noche anterior. La encontró en la cocina, con el pelo recogido en un moño desordenado, tarareando suavemente mientras hacía tortitas. Por un momento surrealista y desgarrador, recordó los fines de semana dulces y perezosos que solían compartir cuando él volvía del despliegue, ansioso por verla a ella y a las niñas. El olor a tortitas, una bienvenida reconfortante. Ella se giró al oír cerrarse la puerta. Sus ojos se abrieron de golpe, la espátula congelada en su mano. «Jackson», dijo, su voz una mezcla de incredulidad y algo más. «¿Culpa? Tú has vuelto. Pensé que no volvías hasta dentro de otras 3 semanas». Dejó caer su petate junto a la entrada, el golpe sonando anormalmente fuerte en el repentino y tenso silencio. Los planes cambiaron. Ella dejó la espátula, su rostro parpadeando con una complicada mezcla de lo que parecía culpa, confusión y quizás miedo. «Pareces agotado». Cuando... ¿Cómo? Se armó de valor contra la oleada de emociones, el viejo amor, la traición fresca, la decepción aplastante, que amenazaban con abrumarlo. «Volví hace una semana, en realidad», dijo, su voz plana, desprovista de calidez. «Me estaba quedando en un motel». Ella frunció el ceño. «¿Un motel? ¿Por qué demonios?» La miró fijamente, una mirada larga e inquebrantable, hasta que ella comenzó a inquietarse, sus ojos desviándose como si sintieran alguna amenaza profunda y tácita. «Porque he estado observando», dijo en voz baja, dejando que las palabras flotaran en el aire. «¿Observando?», preguntó ella, su voz temblorosa, un temblor en su mano.
¿Observando qué? Todo. Colocó su teléfono sobre la encimera de granito pulido, una imagen fija de la cámara de seguridad de Elijah, mostrándola saludando a uno de los hombres en la puerta principal. Sus ojos se dirigieron a ella, y palideció visiblemente, llevándose la mano a la boca. ¿Has estado espiándome?», susurró, sus mejillas cenicientas. Metió la mano dentro de su chaqueta, sacó la pila de fotos brillantes que había impreso, tomas espontáneas de su vigilancia, las capturas de Elijah. «Dime que me equivoco», dijo, su voz peligrosamente baja mientras las arrojaba sobre la encimera. Se esparcieron, un mosaico de su engaño, fotos de diferentes hombres entrando al porche, una toma mostrándola abrazando a ese extraño corpulento cerca de la ventana de la sala de estar, otra de la camioneta negra en su entrada tarde en la noche. La boca de Tamara quedó abierta, su rostro contraído en una máscara de pánico y horror incipiente. Eso no es... ¿Cómo pudiste? Jackson, déjame explicarte. Jadeó, alcanzando las fotos como para arrebatarlas, para negar su existencia. ¿Explicar?, espetó él, el control que había mantenido durante una semana finalmente rompiéndose. ¿Explicar cómo has convertido nuestra casa, el hogar de nuestros hijos, en un lugar de ligue cualquiera? ¿Explicar cómo no podías esperar a que yo volviera a casa? ¿O incluso hablar conmigo sobre sentirte sola o frustrada, así que decidiste traer a todos estos hombres? Los ojos de Tamara se llenaron de lágrimas. Sus hombros se hundieron. No es tan simple. Nunca estás. He estado sola tanto tiempo, y apenas hablamos más, incluso cuando estás aquí. Vuelves a casa por unas pocas semanas, emocionalmente distante, ya pensando en tu próximo despliegue, y luego te vas de nuevo. Tú actúas como si las niñas y yo fuéramos un trabajo secundario en tu vida, algo a lo que visitar ocasionalmente. La ira de Jackson, reprimida durante tanto tiempo, se disparó violentamente. Lo hago para mantener un techo sobre nuestras cabezas, para pagar todo lo que tú y las niñas necesitan. ¿Crees que quiero estar desplegado todo el tiempo? ¿Que disfruto arriesgando mi vida en un desierto olvidado por Dios, a miles de kilómetros de mi familia? Lo hago porque es mi trabajo, mi deber, y nos mantiene seguros. Ella se cruzó de brazos a la defensiva, las lágrimas corriendo por su rostro. Bueno, yo necesitaba compañía real, Jackson. Alguien presente, alguien que me viera. Él contuvo una oleada de furia cruda y primal. ¿Así que la encontraste con múltiples hombres?, dijo, su voz temblando con una rabia tan profunda que era casi tranquila. ¿Los tuviste en mi cama? ¿En mi sofá? ¿Durante meses? ¿Cuántos, Tamara? ¿Cuántos hombres han estado en esta casa? Ella lo miró fijamente a través de sus lágrimas, un destello de desafío en sus ojos. ¿Qué diferencia hay? Claramente ya has decidido que soy una especie de monstruo. ¿Quieres una confesión? Bien, fue más de uno, sí. Pensé que era inofensivo al principio, una distracción. Luego, simplemente siguió. Se me fue de las manos. Pero tu ausencia constante, tu indisponibilidad emocional, también es tu culpa, Jackson. Tú me alejaste. Él soltó una risa áspera e incrédula. Estaba ausente por mi deber, Tamara, no porque quisiera andar con extraños. ¿Crees que esto es mi culpa? Su rostro se descompuso. Yo nunca planeé que fueran tantos, dijo en voz baja, su voz apenas un susurro, su mirada fija en las fotos esparcidas. Pero estaba resentida, y tan malditamente sola. Una aventura. Simplemente se convirtió en dos, y luego, supongo que simplemente dejé de preocuparme. Por nada. La rabia de Jackson se volvió fría, helándolo hasta los huesos. Bueno, a mí sí me importa, y ahora enfrentarás las consecuencias. Sacó el grueso sobre que contenía los papeles del divorcio de su bolso y los dejó caer sobre la encimera con un golpe decisivo. Firma esto cuando estés lista, dijo, su voz desprovista de emoción. Quiero la casa, quiero la custodia exclusiva de las niñas. No te voy a dar ni un céntimo más de lo que legalmente mereces, y desde mi punto de vista, no mereces nada. Ella miró los documentos oficiales como si fueran una granada viva.
su rostro ceniciento. «No puedes. No puedes simplemente robarme a mis hijas», gritó, su voz quebrándose. Él negó con la cabeza, su expresión implacable. «No las estoy robando, Tamara. Las estoy protegiendo. Si estás trayendo hombres desconocidos a esta casa, especialmente mientras ellas están arriba, eso es irresponsable, peligroso, y puedo probar cada detalle en el tribunal». Tamara rompió a llorar de nuevo, hundiéndose contra la encimera, su cuerpo sacudido por sollozos. «Jackson, por favor, podemos hablar de esto, podemos arreglarlo. No tienes que destrozarlo todo». Él tragó saliva, una pequeña parte traicionera de él, reconociendo la cruda angustia en su voz, reconociendo que ella podría estar genuinamente arrepentida en ese momento. Pero la avalancha ya estaba rodando, demasiado tarde para detenerla. «Intenté hablar contigo durante años, Tamara», dijo, su voz pesada por el peso de agravios no expresados y una tristeza profunda y cansada. «Tomaste tus decisiones. Ahora vive con ellas». La dejó llorando en la cocina, el olor a tortitas quemándose ahora llenando el aire. Salió al porche, respirando el aire fresco del mediodía, aunque hizo poco para aliviar el peso sofocante en su pecho. En los días que siguieron, la tensión en la casa era insoportable, una niebla espesa y venenosa. Tenían 2 hijas, Vanessa, de 9 años, y Tori, de 6, quienes, por un golpe de suerte o quizás la previsión de Tamara, se estaban quedando con la madre de Tamara por un corto tiempo para que mamá y papá pudieran arreglar algunas cosas. Eso dejó a Jackson y Tamara solos bajo el mismo techo, rodeándose como animales heridos y cautelosos. Ella intentó hablar con él repetidamente, intentó razonar con él, suplicó perdón, ofreció excusas, justificaciones. Pero él se retiró a la habitación de invitados, cerrando la puerta con llave, ignorando sus intentos de reconciliación. Estaba demasiado enojado, demasiado herido, la traición demasiado cruda. Entonces, una tarde, un día antes de que la madre de Tamara supuestamente trajera a las niñas a casa, Jackson notó un vehículo familiar y arrogante acercándose al frente. Asomándose por las cortinas de la sala, su ritmo cardíaco acelerándose, reconoció esa camioneta negra. El hombre de aspecto elegante, Carlos, salió, luciendo decidido, casi posesivo. Tamara salió corriendo por la puerta principal para encontrarse con él en el porche, su expresión frenética. Jackson pegó la oreja a la ventana, esforzándose por escuchar sus voces bajas y urgentes. «¿Qué estás haciendo aquí?», siseó Tamara, su voz tensa por el pánico. «No puedes estar aquí». «Tenemos que hablar», dijo el hombre Carlos, en tono exigente. «Me dijiste que tu marido estaba en el extranjero durante semanas. Ahora oigo que ha vuelto, arruinándolo todo. ¿Y qué hay de ti y de mí? ¿Qué hay de nuestros planes?». Ella soltó un áspero y frustrado susurro. «No hay tú y yo, no hay planes. Todo se está desmoronando ahora, gracias a lo descuidado que fuiste la otra noche. Tomaste llamadas en mi cocina como si fueras el dueño del lugar. Él lo sabe, Carlos, lo sabe todo». El hombre se burló, sin impresionarse. «Oh, ¿así que ahora es mi culpa? Quizás si me hubieras dicho la verdad sobre su regreso, no habría caído en una maldita trampa. ¿Dónde está de todos modos? ¿Está siquiera aquí?». Jackson sintió que su temperamento, siempre hirviendo justo debajo de la superficie, se encendía. «Está hablando de mí como si fuera un inconveniente, un obstáculo para su aventura». Salió por la puerta lateral, rodeando la casa, sus movimientos rápidos y silenciosos gracias a años de entrenamiento. Estaban tan absortos en su acalorada discusión en el porche que no lo vieron hasta que estuvo a mitad de camino. «¿Me buscabas?», gritó Jackson, su voz tranquila pero cargada de una amenaza gélida que resonó en el pequeño y cuidado césped. El hombre, Carlos, se giró, parpadeando sorprendido, su arrogante compostura vacilando por un momento. Los ojos de Tamara se agrandaron, un jadeo ahogado en su garganta mientras daba un paso involuntario hacia atrás. Las entrañas de Jackson se retorcieron al reconocer la sonrisa confiada, casi despectiva, del hombre. Este era alguien que claramente no tenía vergüenza, ni remordimiento, en meterse en el matrimonio de otro hombre. «Debe ser Jackson», dijo Carlos con frialdad,
recuperándose rápidamente, tratando de recuperar la ventaja. ¿Tienes nombre?, preguntó Jackson, sus puños cerrándose a los costados, su postura cambiando inconscientemente a una más confrontacional. Llámame Carlos, replicó el hombre, una sonrisa jugando en sus labios. Mira, no vine aquí a pelear. ¿Ah, no?, replicó Jackson, dando otro paso más cerca. Entonces, ¿por qué viniste? ¿A ver a mi esposa de nuevo? ¿En mi casa? Carlos apretó la mandíbula, sus ojos dirigiéndose hacia Tamara. Solo necesito claridad. Tamara, dijiste que te encargarías de esto. Ahora él está interfiriendo con todo lo que discutimos. Tamara soltó un gemido angustiado, su rostro pálido. Carlos, por favor, solo vete. No es el momento ni el lugar. Pero Jackson había escuchado suficiente. Algo en él, un resorte de contención fuertemente enrollado, finalmente se rompió. ¿Quieres claridad? Te daré claridad, gruñó, su voz un bajo rugido de furia controlada. Invadiste mi hogar, te aprovechaste de una mujer sola, o quizás ella se aprovechó de tu disposición, y ahora actúas como si fueras la víctima. Fuera de mi propiedad. Los ojos de Carlos parpadearon con un dejo de ira, pero también con una conciencia incipiente de la furia apenas reprimida de Jackson. Ella me invitó, amigo. No es mi culpa que tu matrimonio ya estuviera en las rocas. Tamara alcanzó el brazo de Jackson, su tacto sorprendentemente fuerte. Jackson, no. Por favor, no hagas ninguna locura. Jackson se volvió hacia ella, su voz temblando con un potente cóctel de rabia y dolor. ¿Locura? ¿Qué tal dejar que este imbécil se pavonee por mi casa, duerma en mi cama, mientras yo arriesgo mi vida en el extranjero? ¡Eso es locura, Tamara! Empujó a Carlos, con fuerza, en el pecho. El hombre tropezó hacia atrás, sorprendido por la fuerza, cayendo de los escalones del porche y casi perdiendo el equilibrio. «¡Lárgate de aquí!», advirtió Jackson, su voz peligrosamente baja, antes de que realmente pierda los estribos. El rostro de Carlos se contrajo de ira, pero vio la furia cruda y sin adulterar en los ojos de Jackson, la mirada de un hombre llevado demasiado lejos. «No vales la pena», murmuró, frotándose el pecho donde la palma de Jackson lo había golpeado, un patético intento de salvar las apariencias. Miró a Tamara. «Tienes mi número, querida, si alguna vez quieres hablar cuando se le pase». Ella lo miró con furia, su expresión una mezcla de rabia y vergüenza. «Solo vete, Carlos. ¡Lárgate!». Subió a su costosa camioneta, cerró la puerta de un portazo y retrocedió por la entrada con un chirrido de neumáticos, dejando una nube de polvo y humillación flotando en el aire. Tamara rompió a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. «¿Por qué no puedes simplemente dejarme manejar las cosas en silencio?», sollozó, hundiéndose en el banco del porche. «Nunca le pedí que volviera aquí. Le dije que se había acabado». Jackson soltó una risa amarga y sin alegría. Deberías haber pensado en eso antes de invitarlo a él y a todos los demás, en primer lugar. Se alejó de ella, su voz ronca por una traición tan profunda que se sentía como una herida física. Bueno, sucedió, y ahora todos tenemos que lidiar con ello. Esa noche, Jackson se sentó solo en la oscura sala de estar, el silencio de la casa oprimiéndolo. Miró la variedad de pruebas que había compilado meticulosamente. Fotos, grabaciones, los papeles del divorcio sin firmar sobre la mesa de café. Sin embargo, el dolor en su pecho, el vacío persistente, le decían que no estaba satisfecho solo con un resultado legal. La pura profundidad de la traición, su descaro, exigían más. Abrió un cajón en la mesa auxiliar. Dentro, entre viejas facturas de servicios y un juego de llaves de repuesto, había una pequeña caja de seguridad negra. Sacó la llave de su cartera, sus dedos sorprendentemente firmes. Dentro de la caja, sobre un lecho de terciopelo, estaba su arma personal, un revólver 357, pesado, frío e innegablemente potente. Nunca lo había usado en territorio nacional, excepto para practicar en el campo de tiro. Lo levantó, sintiendo el peso familiar y tranquilizador en su palma. «Esto es peligroso», susurró a la habitación vacía,
el acero pulido brillando a la tenue luz de la luna que se filtraba por las persianas. Pero quizás es exactamente lo que merecen. Su mente voló a la imagen de Carlos sonriendo con desdén en su cara, de esos otros hombres sin rostro entrando casualmente en su hogar, su santuario, como si fuera su casa, su derecho. La furia volvió a surgir, caliente y consumidora. La advertencia de la abogada resonó en su mente. No hagas nada que pueda costarte la custodia. Cerró los ojos, luchando contra los impulsos contradictorios. Quizás podría escenificar una confrontación, algo innegable, más allá de las excusas de Tamara. Una trampa, filmada, respaldada por su entrenamiento militar. Si otro hombre regresaba, Jackson lo atraparía en el acto. Imaginó forzar una confesión, exponer la verdad para el tribunal o para cualquiera que importara. ¿Se trata de justicia o de humillación?, preguntó una voz. Miró el arma, acero frío encontrándose con rabia ardiente. Quizás ambas cosas. Estaba harto de ser la víctima. Una semana después, Tamara se mudó con su madre para darles espacio. Ella y Jackson apenas hablaban, solo se enviaban mensajes de texto sobre las niñas. Solo en la casa silenciosa, Jackson sintió un extraño alivio. Luego, mientras ordenaba archivos, encontró una nota escrita a mano por Tamara. Hora, fecha, dirección y un nombre: John. La sospecha surgió. ¿Ya estaba viendo a alguien nuevo? Ese viernes condujo hasta el bar indicado, el Vaso Oxidado. Escondido en su coche, la vio llegar, nerviosa. Un hombre alto la encontró afuera y entraron juntos. Jackson los siguió, con la gorra baja, sentándose en el extremo opuesto. En el bar lleno de humo, los observó hablar en un oscuro reservado. Ella parecía molesta. El hombre le tomó la mano. Jackson escuchó, captando fragmentos. Ella llamándolo controlador, diciendo que su vida era un desastre. La furia volvió a crecer en él, pero permaneció en silencio, observando. Parecían estar teniendo una discusión intensa y seria. John extendió la mano, le tomó la de ella. Ella parecía angustiada, secándose ocasionalmente los ojos. No pudo entender todas las palabras por el estruendo de la máquina de discos y el parloteo del bar, pero dedujo lo suficiente. Tamara se estaba desahogando, hablando de su marido loco y controlador, que lo había descubierto todo, y de cómo estaba atrapada lidiando con las consecuencias, cómo su vida era un desastre. Las cejas de John se alzaron con aparente simpatía. Intentó consolarla, acariciándole la mano, ofreciéndole tópicos. El estómago de Jackson se retorció en un nudo apretado y doloroso. Sigue buscando consuelo emocional y quizás físico en hombres desconocidos, pintándose como la víctima. Sintió una renovada oleada de furia, pero también una extraña y perversa sensación de claridad. Tamara era quien era, y ninguna disculpa de última hora o confesión entre lágrimas cambiaría eso fundamentalmente. Después de una hora, se fueron. No los vio intercambiar más que un abrazo breve e incómodo en el estacionamiento. Quizás se separaron, quizás fueron a otro lugar. Jackson consideró enfrentarlos allí mismo, exponer su hipocresía, pero decidió no hacerlo. Esta vez, mantendría la pólvora seca. Este encuentro no era tan condenatorio como los otros, más ambiguo. Necesitaba algo innegable. Tarde la noche siguiente, mientras Jackson se sumía en un sueño intranquilo en la cama de invitados, su teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Jackson, tu esposa está en la casa. Trajo a un tipo. Pensé que deberías saberlo. Se incorporó de un salto, su corazón latiendo instantáneamente, la sospecha y una oleada de energía violenta recorriéndolo. ¿Era Elijah? ¿Un vecino diferente? No importaba. Si Tamara se había atrevido a volver a su casa, el hogar de sus hijos, con otro hombre, después de todo, era la oportunidad perfecta, la provocación definitiva. Condujo como un poseído, el 357 guardado de forma segura bajo su asiento, su fría presencia una sombría tranquilidad. Todo el tiempo, una voz interna, la voz de la razón, de su abogada, de la autopreservación, le advertía: no hagas esto,
Pondrás en peligro todo, la custodia, tu libertad. Pero otra parte más oscura, alimentada por semanas de rabia y traición acumuladas, respondió: ya te lo han quitado todo. Se trata de recuperarlo. Cuando se detuvo, sus neumáticos chirriando suavemente sobre el asfalto a una calle de distancia, el vecindario estaba oscuro y silencioso. Y allí, aparcada descaradamente en su entrada, estaba la misma camioneta negra, Carlos. Otra vez. Jackson sintió una sonrisa salvaje, casi alegre, tirar de sus labios. Perfecto. Sacó su teléfono, presionó grabar, luego abrió la guantera para revelar también una pequeña cámara digital de mano, una de respaldo. Veamos qué tan rudo es cuando el marido está aquí mismo, en su cara, murmuró, su voz un bajo gruñido. Salió del coche, el aire nocturno fresco en su piel. La puerta principal estaba ligeramente entreabierta, la luz se derramaba, probablemente no estaba cerrada con llave. La empujó con el pie y escuchó voces ahogadas desde el dormitorio de arriba. Su dormitorio, una oleada de repulsión, tan potente que casi le dobló las rodillas, lo golpeó. Sin pensarlo dos veces, toda racionalidad extinguida por un infierno cegador de rabia, subió las escaleras, sus pasos sorprendentemente ligeros, casi depredadores. Las voces se hicieron más claras. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Carlos, una nota de vacilación en su tono. Pensé que habías dicho que habías terminado, que él estaba poniendo las cosas difíciles. Tamara suspiró, un sonido largo y cansado. Yo solo... Todo se está desmoronando, pero necesitaba sentir algo bueno de nuevo, solo por un rato. No puedo hablar con mi marido. Es como un extraño, un bloque de hielo. La mano de Jackson se apretó en la barandilla, sus nudillos blancos. Esperó justo afuera de la puerta del dormitorio, su corazón latiendo un ritmo frenético contra sus costillas, la sangre rugiendo en sus oídos. Luego, con una oleada de adrenalina, empujó la puerta con fuerza. Cámara en una mano, la otra instintivamente cerca de la parte baja de su espalda, donde ahora estaba metido el revólver, entró en la habitación. Tamara soltó un grito agudo, saliendo de la cama, agarrando una sábana contra su pecho. Carlos maldijo, buscando su camisa, sus ojos muy abiertos por la conmoción y luego por una ira incipiente. Jackson se quedó allí, la lente del teléfono apuntando directamente hacia ellos, la luz roja de grabación, un ojo malévolo. «Sonrían», dijo en voz baja, su voz peligrosamente suave. «Están siendo grabados». «Jackson», chilló Tamara, su voz quebrándose. «¿Qué estás haciendo? ¡Deja de grabar! ¡Fuera!». Carlos bajó las piernas de la cama, su rostro contorsionándose de rabia. «¡Psicópata! ¡Fuera de aquí! Esto es una locura». «Oh, lárgate tú», gruñó Jackson, su voz elevándose, blandiendo la cámara como un arma. «Estoy harto de que ustedes, tipejos, entren en mi casa como si fuera un maldito hotel. Vamos a que saludes a tu familia, Carlos. O a tu esposa, si tienes una». Tocó la pantalla, girando la cámara para mostrar claramente el rostro de Carlos, capturando su expresión atónita y luego furiosa. «Dailes quién eres y por qué estás aquí, en mi cama, con mi esposa». Carlos se abalanzó hacia adelante, como para apartar la cámara de un manotazo. Jackson retrocedió suavemente, sus movimientos económicos y precisos, y desenfundó el revólver. El peso se sintió sólido, una extensión de su voluntad, en su mano. «Tócame», dijo Jackson, su voz bajando a una calma mortal, «y te juro por Dios que te haré arrepentirte». Tamara jadeó, apretándose contra la pared, sus ojos fijos en el arma, desorbitados por el terror. «Jackson, baja eso, por favor». Carlos levantó las manos en un gesto de rendición, un borde de miedo genuino finalmente infiltrándose en sus ojos arrogantes. «Estás loco, amigo. No puedes amenazarme con un arma. No en tu propia casa». «Mírame», dijo Jackson, su voz baja y resonante de furia. «Fuera de la cama, ambos». Hizo un gesto con el cañón del arma hacia la puerta. Carlos, aún sin camisa, se deslizó fuera de la cama, su anterior bravuconería completamente desaparecida. Tamara temblaba,
su cabello enredado alrededor de su rostro surcado de lágrimas, agarrando la sábana a su alrededor como un escudo. Jackson señaló el pasillo con el arma. ¡Muévanse! Bajaron las escaleras a trompicones, Jackson siguiéndolos, el revólver firme, la adrenalina corriendo por sus venas, haciéndolo sentir casi eufórico, poderoso, en control por primera vez en lo que pareció una eternidad. Afuera en el porche, la luz de seguridad con sensor de movimiento se encendió, bañándolos en su brillo áspero e implacable. Volvió a presionar grabar en su teléfono, apoyándolo en la barandilla del porche para capturar un ángulo más amplio. «De rodillas, Carlos», ordenó Jackson, su voz resonando en la quietud de la noche suburbana. Carlos frunció el ceño, su mandíbula tensa. «De ninguna manera». «¡Estás loco!». Jackson amartilló el revólver con un chasquido metálico y amenazante que pareció romper el silencio. «¡Hazlo!». Carlos, sus ojos moviéndose del arma a la mirada inquebrantable de Jackson, se arrodilló lentamente, sus brazos medio levantados en un gesto de súplica. Tamara soltó un sollozo entrecortado. «Jackson, por favor, irás a la cárcel. Detén esto. Piensa en las niñas». Le lanzó una mirada venenosa, su voz goteando desprecio. «No soy yo quien se olvidó de ellas en primer lugar, Tamara. ¿Quieres romper los votos? Bien. Pero lo haces en mi cama, en mi casa, con esta escoria, le mostraré al mundo entero quién eres». Luego, volviéndose hacia Carlos, su voz como acero. «Di tu nombre. Di qué estás haciendo aquí». El rostro de Carlos se crispó de humillación y miedo. «Carlos Rivera», murmuró, su voz apenas audible. Estoy aquí porque Tamara me invitó». La cámara de Jackson estaba grabando, capturando cada segundo condenatorio. «¿Y qué estabas haciendo con ella arriba, Carlos? Vamos, dilo». «Sé un hombre». Carlos hizo una mirada de impotencia, sus ojos suplicantes. Estaba acostándome con tu esposa». Tamara sollozó, abrazándose con fuerza. «Jackson, te odio por esto». Siseó, su voz cruda de angustia y furia. «¡Nos estás humillando!». Él giró el teléfono hacia ella, su lente un ojo acusador. «No, Tamara, tú me humillaste a mí», gritó, su voz resonando en la tranquila calle suburbana. La luz del porche de un vecino se encendió unas casas más abajo. Una cortina se movió al otro lado de la calle. «¿Crees que me importa si los vecinos lo ven? Que lo vean, que vean exactamente quién eres». Ella lo abofeteó, fuerte, con la palma abierta, las lágrimas brotando, su rostro una máscara de desesperación y rabia. El golpe le picó en la mejilla, el sonido agudo en el aire nocturno. Lo recibió sin reaccionar, la cámara aún apuntando. «Bien», dijo, su voz inquietantemente tranquila. «Que eso también quede registrado. Agresión». El rostro de Tamara se descompuso en desesperación. Se giró, dándose cuenta de repente de que estaba medio vestida, usando solo una delgada bata prestada de ella, expuesta bajo el duro resplandor de la luz de seguridad y los ojos curiosos del vecindario. Bajó los escalones del porche hacia la entrada, buscando a tientas las llaves de su coche en el bolsillo de la bata con manos temblorosas. «¡Me voy!», gritó, su voz histérica. «¡Estás loco! Ambos están locos». Abrió la puerta de su coche, saltó dentro y encendió el motor. Los neumáticos chirriaron mientras se alejaba, dejando a Jackson y a un Carlos arrodillado en el porche. Jackson centró su atención y la cámara de nuevo en el hombre. «Tú, ponte delante de esa cámara otra vez», ordenó Jackson, su voz plana. «Quiero que te disculpes, conmigo, por entrar en mi casa, en mi matrimonio». Carlos lo miró con furia, una chispa de desafío regresando ahora que Tamara se había ido. «Amigo, me obligaste a punta de pistola. ¿Crees que algo de esto se sostendrá en el tribunal?». Jackson soltó una risa amarga. «No lo hago por el tribunal, Carlos. Lo hago por mí mismo, para no olvidar nunca por qué me fui». Carlos murmuró una disculpa. Jackson, con el revólver aún visible, le ordenó que se fuera y no volviera jamás. Carlos huyó. Jackson lo grabó todo y luego usó las imágenes, junto con otras pruebas,
En el tribunal, Tamara intentó alegar que él había amenazado a su invitado, pero el video contó una historia más completa. Infidelidad repetida, violencia, comportamiento inseguro cerca de las niñas. Su abogada, Simone, le advirtió: «Tienes suerte. Eso podría haberte costado la custodia o tu libertad». Aunque arriesgado, argumentaron angustia emocional. El juez se vio influenciado por la conducta inestable de Tamara. Jackson obtuvo la custodia principal. No se concedió pensión conyugal. Tamara, sin trabajo ni hogar, se mudó con su madre. Jackson vendió la antigua casa y construyó una nueva vida con sus hijas. Tamara cayó en picada. Vida de fiesta, depresión, trabajo inestable. La terapia ordenada por el tribunal se convirtió en su único camino para ver a las niñas sin supervisión. Jackson guardó el revólver bajo llave. A veces lo perseguía el recuerdo del miedo de Carlos, pero también sentía una sombría satisfacción. La rabia dio paso al deseo de reconstruir por Vanessa y Tori. Les dio estabilidad, una nueva escuela, terapia. Nunca habló mal de Tamara, solo decía que estaba triste pero las amaba. Consiguió un trabajo de oficina. El divorcio se finalizó. Simón le recordó: «Mantén la calma, documenta todo». Una tarde, mientras las niñas reían viendo dibujos, Jackson pensó: «Soy libre». Su teléfono vibró. Era Tamara. «Lo siento, ¿podemos hablar?». Lo dejó boca abajo. Ese límite no se rompería. Esa noche, revisó viejos videos. Al verse armado y furioso, sintió vergüenza. Borró casi todo. Salió al balcón. Vanessa apareció con su peluche. «Pesadillas», dijo. «¿Extrañas a mamá? Llora mucho. No es tu culpa. Te amo». «Yo también te amo, papá». Vendió la casa. Tamara luchaba, pero él nunca las volvió contra ella. Un día, ella agradeció. «Si lo intentas de verdad», dijo él, «no me interpondré». Esa noche fueron por helado. Supo que había ganado, recuperó la paz.